Olvídate de mi esposo, iré a ganar dinero. Arco 3 parte 2, una prometida adicta a los negocios. ¿Estará bien este matrimonio? Capítulo 13. Podía ser divertido para las personas que miraban desde un lado, pero no para la presa a la que se apuntaba. Starlina se llenó de vergüenza y resentimiento, mientras bajaba la cabeza y se mordía los labios. Esta era la primera vez que su primera hermana la regañaba. Todo esto es por culpa de esta idiota. Starlina no pudo soportar no decir nada y miró ferozmente a Aristine. Aristine, la receptora de esa mirada, inclinó lentamente la cabeza. ¿Acaso tienes algo que decir? Eso me recuerda, o algo que me dijiste antes. Su tono era relajado y perezoso. ¿Qué fue? Vulgar, al menos escuché esa parte. Su rostro sonriente era tan hermoso como un ángel. Pero de ahí, fueron palabras que estrangularon a Starlina como una serpiente. El rostro de Paellamien se volvió frío. La ira surgió en su pecho porque finalmente logró apagar un incendio urgente, pero su hermana menor provocó un incendio más grande justo después. Starlina. Una voz tan fría como el hielo se volvió hacia Starlina. Pide disculpas a Su Alteza la princesa. Hermana. Starlina protestó incrédula, pero la mirada de Paellamien solo se volvió más fría. Date prisa y discúlpate. Dile que lamentas el comentario grosero y pídele perdón. Starlina cerró la boca obstinadamente. Ella no quería hacer eso, sin importar qué. ¿Por qué debería disculparme con alguien como ella? Su primera hermana también estaba haciendo demasiado. Ella ya dijo que lo reflexionaría antes a pesar de que estaba enojada. Paellamien miró a Starlina, que se había dado la vuelta y la había llamado en voz baja. Starlina. Su voz era muy tranquila a diferencia de antes. Starlina se estremeció y su cuerpo tembló. Su corazón se hundió y latió con fuerza en su pecho. Ella lo supo instintivamente. Que si no hacía lo que dijo Paellamien en este momento, realmente se pondría del lado malo de Paellamien. Ni siquiera había imaginado que tal cosa sucedería. Pensó que algo así estaba muy lejos. Pero en este momento, esa posibilidad apareció ante sus ojos, bastante vívidamente. Starlina, que se había puesto pálida, vaciló un momento y luego inclinó la cabeza hacia Aristine. Lo siento, Su Alteza la princesa. Aunque su voz era muy pequeña, de hecho, se estaba disculpando en voz alta. ¿Por qué? Por mi comentario grosero. ¿Qué comentario exactamente? La voz de Aristine era plácida cuando preguntó de vuelta. Sin embargo, Starlina se sintió increíblemente humillada. A pesar de eso, no tuvo más remedio que responder con sinceridad. Eso, de que eras vulgar. Sin embargo, eso no es lo único que escuché. Ante esas palabras, Starlina levantó la cabeza para mirar a Aristine. Ella no sabía qué más responder. Realmente no pensó en eso antes de decirle esas cosas a Aristine. Simplemente sintió que todo estaba bien mientras pudiera insultar a la princesa, así que dijo eso. Sabía que ese era su defecto, pero por lo general todo el mundo lo dejaba pasar. De hecho, algunas personas incluso la elogiaron por lo que dijo. Esto se debió a que, hasta ahora, Starlina solo había actuado con saña hacia aquellos más débiles que ella o aquellos odiados por personas más fuertes. La princesa era alguien a quien podía menospreciar tanto como quisiera. Pero entonces, ¿por qué resultó así? Ella no podía entender nada. Estoy segura de que dijiste que dudas si soy realmente de una familia real. ¿Tiene alguna duda sobre mi linaje, princesa Starlina? Duda sobre el linaje de la princesa. Starlina sintió que se iba a asfixiar bajo el peso contenido en esas palabras. Dudar del linaje de la princesa era un insulto para la familia real Silvanus. Normalmente, tales palabras no habrían importado en absoluto. Irugo y Silvanus eran naciones enemigas y la gente de Irugo usó a Silvanus como el blanco de muchas bromas. Si alguien era cobarde, lo llamaban como un silvano y se decía que una persona inútil era como un silvano en una cacería. Además, si alguien actuaba con altivez y orgullo, se decía que tenía una nariz tan alta como la de un silvano. Silvanus era una nación conquistadora y un imperio que se había apoderado de numerosos imperios. Sin embargo, Irugo nunca había intentado complacer o congraciarse con Silvanus.
A diferencia de otros países, Irugo no era un imperio ni estaba ligado a una relación superior subordinada porque era un país poderoso que se encontraba en pie de igualdad. Sin embargo, en este momento, estaba en juego un matrimonio político con la familia imperial Silvanus. Si el tratado de paz que padre quiere se rompe por mi culpa. Escalofríos subieron por la parte posterior de su cuello. Se sentía como si la hoja de la muerte se cerniera sobre ella. Simplemente actué como siempre lo hago. Incluso regañé a la princesa que todo el mundo odia. Ella no hizo nada malo. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Princesa Starlina, no eres una joven señorita común, sino la línea directa de la familia real de Irugo. A diferencia de Starlina, que se había hundido en la confusión, la voz de Aristín era tranquila sin un ligero cambio en su tono. Como princesa, no tengo más remedio que creer que el comentario de la princesa Starlina representa la posición de Irugo sobre la legitimidad de la familia imperial de Silvanus. La voz de Aristín era tranquila, pero las palabras que dijo causaron una enorme onda. Incluso Martén, a quien no le importaba mucho lo que le pasara a Starlina, se sorprendió y llamó a Aristín. Incluso cuando la situación parecía que podía convertirse en un problema diplomático, o tal vez ya se había convertido en un problema diplomático, el rey de Irugo no dijo nada. Solo miró a Aristín con interés en sus ojos. Lo mismo ocurrió con Tarkan, su futuro esposo. Incluso había una sonrisa torcida colgando de sus labios. Si fuera solo Tarkan, entonces está bien, pero el padre real también. Paellamian se sintió mareada. Era obvio por qué el rey no había intervenido a pesar de que las cosas habían empeorado lo suficiente como para involucrar la posición oficial de Irugo en un asunto. Significaba que responsabilizaría al perpetrador por todo. El rey de Irugo quería un vínculo con la sangre directa de la familia imperial Silvanus y personalmente propuso este matrimonio. Si esto se convierte en el punto de partida de un problema con el matrimonio político, entonces. Dudaba que el matrimonio político se rompiera por completo debido a este tipo de cosas. Sin embargo, había muchas posibilidades de que le diera a Silvanus una razón. El país que fue empujado hacia atrás en la guerra fue Silvanus. Entonces, Silvanus fue el primero en solicitar una negociación para un alto el fuego. Por eso, Irugo pudo negociar desde un punto de vista favorable. Fuertes reparaciones de guerra, una alianza matrimonial con el linaje directo del emperador, la apertura de rutas comerciales y portales, etc. Silvanus se vio obligado a aceptar la mayoría de las demandas de Irugo. Pero si Silvanus se aferra a lo que sucede aquí hoy. Incluso si trataron de decir que fue el error de una princesa infantil, el tratado de paz se acababa de hacer en este momento. La gente de Silvanus necesitaba una recompensa que los calmara hasta cierto punto. Dado que tal cosa sucedió antes de que la delegación tuviera una audiencia con el rey, era obvio qué actitud tendrían en la audiencia de mañana. Si la ventaja que tenemos se reduce debido a esto, me quedaré con la reacción violenta. Starlina sería la mayor responsable ya que ella era la causa, pero tanto Paellamian como Martén no podrían evitar la ira del rey porque también estaban aquí. Esa no es la posición de Irugo, de ninguna manera. Cuando Paellamian habló con Aristín en un intento de ayudar, Martén también intervino para ayudar. La cuarta princesa aún es joven, por lo que puede ser irreflexiva. Sí, entonces ella no puede decir lo que debe y no debe decir. Personalmente, no sé por qué ella siquiera pensaría en tal cosa. Desafortunadamente, ella no puede distinguir la diferencia entre la ilusión y la realidad, por eso. Espero que pueda comprenderla y perdonarla generosamente, Su Alteza la princesa. Mientras los escuchaba a los dos, el rostro de Starlina comenzó a ponerse rojo. Ella los entendió diciendo que cometió un error porque era joven. Después de todo, tenían que salir de esta situación incluso si tuvieran que usar esa excusa. ¿Pero acaso no la estaban tratando cada vez más como una idiota? Starlina temblaba de resentimiento, pero cuando vio que Aristín la miraba, inmediatamente relajó su expresión. Aristín miró con aburrimiento a Starlina, que tenía cuidado con su mirada. Parecía lo bastante mayor para decir lo que debía y no debía decir. Aunque su mente era infantil. Honestamente, Aristín no planeaba presionar más. Era la misma razón por la que siguió atacando a Paellamian pero no lo dijo directamente. Si presiono demasiado y empiezo a reprenderlos, el rey Irugo podría disgustarse. Regañar a tus propios hijos y tener a la princesa de una nación enemiga regañando a tus hijos eran cosas muy diferentes.
No había nada bueno que saldría de enemistarse con el rey Irugo, especialmente cuando ella se quedaría en Irugo de ahora en adelante. Aristín miró al rey de Irugo e inmediatamente lo miró a los ojos, casi como si la hubiera estado observando. Dicen que sonreír genera afecto. Entonces ella debería sonreír tanto como fuera posible. Aristín esbozó una brillante sonrisa. Capítulo 14. Sin embargo, hubo alguien que interpretó de manera muy diferente la sonrisa cariñosa de Aristín. Paellamién estaba preocupada de que Aristín estuviera a punto de decirle algo al rey y rápidamente abrió la boca. Starlina, tienes que disculparte con la princesa por todas tus fechorías. Al escuchar eso, Starlina se sobresaltó y se volvió para mirar a Paellamién. Hermana mayor, yo solo. ¿Qué dijiste antes sobre alguien que pone excusas en lugar de admitir sus faltas? La boca de Starlina se abrió y cerró varias veces y finalmente cerró la boca. Aunque quería responder, no pudo porque no recordaba. Tú misma dijiste que tal comportamiento hace que uno dude de su línea de sangre. Si realmente eres la princesa de Irugo, no deberías actuar de tal manera que genere dudas. ¿Qué? Solo estaba diciendo eso. Realmente no quise decir nada con eso. Si hubiera sabido que esas palabras la arrastrarían así, nunca lo habría dicho. Quiso poner excusas, pero los ojos de Paellamién no permitieron ninguna objeción. Discúlpate de manera formal y correcta, como un miembro de una familia real. Espera, de ninguna manera, ¿acaso me está diciendo que me arrodille frente a esa idiota? El rostro de Starlina se puso blanco. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, mirando a su alrededor. Pero no había nadie que acudiera en su ayuda. La persona que probablemente se pusiera de su lado en este lugar era Paellamién. Pero por alguna razón, su primera hermana seguía criticándola. La princesa ni siquiera podía decirme nada cuando la hermana mayor estaba de mi lado hasta que la hermana mayor se enojó. Fue solo después de que mi hermana mayor se enojó que la princesa comenzó a actuar de manera engreída y decir tonterías como si le hubieran hecho un agujero en la boca. Si la hermana mayor no se hubiera enojado conmigo en primer lugar, la princesa ni siquiera podría decir lo que dije y no habría ningún problema aquí. Starlina estaba resentida con Paellamién. No sabía que Paellamién se enfadaba ni sabía quién hacía Paellamién de esa forma. Inconscientemente, se volvió hacia el rey en busca de ayuda, pero sus ojos azules eran imposibles de leer y no podía decir lo que estaba pensando. Pero una cosa que sabía era que él no tenía intención de ayudarla. Este fue realmente el final. Starlina se apretó la falda con fuerza. Yo, Starlina, cuarta princesa de Irugo, me disculpo con su Alteza, Aristín, princesa de Silvanos. Soportando el creciente resentimiento y la humillación, Starlina se arrodilló lentamente frente a Aristín. La verdad no planeé ir tan lejos. Aristín se sorprendió un poco al ver a Starlina arrodillada ante ella e inclinando la cabeza. Simplemente sintió que sería mejor cerrar la boca de la princesa durante la hora del té para apelar su habilidad a Tarkan. No estaba particularmente molesta por eso y hacer que Starlina se arrodillara no la benefició de ninguna manera. Aunque no tenía la intención de hacerlo, la princesa ya se había arrodillado, así que será mejor actuar como si lo estuviera dejando pasar en lugar de mostrar mi sorpresa. En el mejor de los casos, rompería el estado de ánimo que estaba firmemente en su corte. Por cierto, me pregunto si a Tarkan le gusta esto. Ese pensamiento apareció de repente en su mente. Por lo que podía decir, Tarkan parecía tener muchas cosas acumuladas contra sus medios hermanos. Dicen que la gente suele sentirse encantada cuando alguien que suele actuar de forma arrogante o grosera con ellos se pone de rodillas. Si ese es el caso, entonces esto es genial, ¿no? Mientras Aristín estaba absorta en sus pensamientos, Starlina buscaba lentamente por qué más disculparse. Me atreví a hablar apresuradamente antes de pensar y te he ofendido. Todavía no había respuesta. Starlina no pudo soportar el peso del silencio y siguió escupiendo disculpas. Yo era la que no conocía los modales básicos. Nunca he dudado de tu linaje, princesa. Por favor, perdóname. Se inclinó más profundamente ante la princesa que la estaba ignorando y le pidió perdón. Esta fue la primera vez en la vida de Starlina que tuvo que hacer tal cosa. Tarkan miró a Starlina arrodillada en el suelo con indiferencia en sus ojos. La cuarta princesa arrogante e imprudente se estaba disculpando y, de rodillas. De repente, Tarkan sintió curiosidad por saber qué estaba pensando Aristín.
¿Acaso no está disfrutando ya que les ha pagado por los insultos? Con ese pensamiento en mente, se volvió para mirar a Aristini. Sus ojos morados brillaban intensamente hacia él. Sus ojos brillaban como estrellas esparcidas en el cielo del amanecer. Definitivamente se está divirtiendo. Incluso si pudieras decir que ella era diferente, esto era demasiado diferente. ¿Cómo fue eso? ¿Qué piensas? ¿Acaso no soy buena? Soy útil políticamente, ¿verdad? Apuesto a que vale la pena estampar tu sello. No había ninguna expresión en su rostro, pero sus ojos brillantes le decían todo y no pudo evitar reírse. Reírse directamente de ella sería incómodo, por lo que Tarkan fingió sostener su barbilla y se cubrió la boca. Esa definitivamente no era la expresión que debería tener como una princesa que acababa de hacer que la princesa de otro país se arrodillara con solo unas pocas palabras. Ahora que lo pensaba, esta mujer no parecía particularmente molesta cuando Starlina la insultó por primera vez. Su reacción fue algo más como algo acaba de ladrar. Él pensó que ella solo estaba escondiendo bien sus emociones, pero ella realmente no pensó mucho en eso. Por otra parte, ella fue firme incluso entonces. Recordó lo firme y confiada que se veía a pesar de su suciedad cuando la vio por primera vez. En contraste con eso, su cuerpo era extremadamente ligero y delgado. Y su cintura cabía en su mano. Tarkan frunció el ceño y estaba a punto de apartar la mirada de ella, pero en ese momento. Aristín le sonrió a Tarkan. Sus largas pestañas se curvaron y sus labios, que formaban una línea, se curvaron suavemente. La luz del sol caía sobre sus mejillas blancas y llenas. La brisa primaveral sopló a través de la ventana abierta y su cabello plateado que parecía imbuido de pétalos de lila revoloteó hacia él. Tarkan entrecerró los ojos. Antes de que pudiera mostrar alguna reacción, Aristín se dio la vuelta. Todavía es demasiado pronto para sorprenderse. Aristín pensó despreocupadamente. Sentía que Tarkan le estaba viendo de nuevo, así que estaba de buen humor. Quiero decir, todavía tengo que hacerte gatear y rogar ser mi socio de negocios. Esta cosita fue solo una muestra. Simplemente tratar con la chica que intentó atacarla primero no era muy atractivo. Bueno. Ahora bien. Aristín miró a Starlina que estaba arrodillada en el suelo. Era hora de limpiar la situación. Capítulo 15. Oh, querida. Aristín le dio a Starlina una sonrisa amable. Solo estaba preguntando si tenías algo que decir, no pensé que las cosas saldrían de esta manera. Ella chasqueó la lengua suavemente y continuó hablando. No me siento cómoda viendo a la princesa de rodillas así. Toma, déjame ayudarte a levantarte. La visión de Aristín ayudando a Starlina a ponerse de pie era la definición misma de una posición superior. Hablaba de manera relajada y mostraba tolerancia y generosidad. Al ver esto, una luz brilló en los ojos del rey Irugo. La princesa Aristín es muy inteligente. Aristín nunca mostró ningún signo de ira hasta que Starlina se arrodilló. No los regañó, ni pidió disculpas. Paellamian actuó primero antes de hacer nada. Ella es muy consciente de su posición política y la está utilizando. Su segunda hija era una niña ingeniosa. Fue inesperado para ella agitar y arrastrar a Paellamian, quien siempre estaba en sintonía con su entorno. Si una sola cosa salió mal, Aristín podría haber sido marcada con el estigma de romper la paz. Fue audaz, pero moderado al mismo tiempo. Nunca fue demasiado. Si Aristín se hubiera pasado un poco más de la raya, la situación habría empeorado. Y el resultado sería mucho peor que hacer que Starlina se quedara quieta. Irugo y Silvanus habían estado en una relación hostil durante tanto tiempo y solo ahora estaban tratando de formar una relación amistosa. Starlina fue grosera. Pero en esta situación, ¿qué sucede si la princesa de Silvanus le pedía a una princesa de Irugo que se arrodillara y suplicara? La paz apenas incipiente se rompería como hielo delgado. Más aún desde que Irugo fue la nación victoriosa mientras que Silvanus fue la nación perdedora. Pero, ¿qué pasaba con esta situación ahora? El resultado fue simplemente una princesa mayor reprendiendo a una princesa más joven, por lo que se convirtió en un asunto interno de Irugo. Ahora, el rey esperaba con ansias lo que Aristín iba a hacer, así que solo miró en silencio. Pero incluso si no lo fuera, el rey no podría encontrar nada por lo que culparla. No había nada en el discurso de Aristín que pudiera criticar.
Incluso si encontraba algo que criticar, ella ya había hecho agujeros para escapar. La mirada del rey recorrió el rostro inexpresivo de Aristín. De hecho, la que él quería era, por supuesto, la segunda princesa de Silvanos. ¿Quién querría a la primera princesa cuando tenía el gran inconveniente de estar encarcelada? Cuando escuchó que la primera princesa sería la que vendría, el rey Irugo chasqueó la lengua y frunció el ceño. Fue desafortunado, pero sintió que no importaba. Lo importante era que terminaría esta guerra y borraría la debilidad política de Tarkan. No fue confinada por un defecto en su cuerpo o porque había problemas con su linaje o legitimidad, solo porque el emperador la odiaba. Con Tarkan tan sobresaliente como era, el rey quería que Tarkan conociera a un socio político brillante, pero estará bien mientras ella esté viva y no cause problemas, ya que proporciona el valor mínimo, eso es lo que pensé. El rey sacudió la cabeza con resignación. Había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo desde que su juicio o pensamientos estaban completamente equivocados. Pero fue un agradable error de cálculo. El emperador de Silvanus no reconoció tal joya y se la envió a Irugo. Siempre fue un hombre codicioso y estúpido, de todos modos. Toma asiento en lugar de quedarte parada y armar un escándalo. De repente interrumpes mi hora del té y estás parloteando. El rey hizo un gesto al príncipe y las princesas, concluyendo la situación. Solo entonces se dieron cuenta de que habían estado hablando sin sentarse y sus rostros se sonrojaron. Eso significaba que Aristín los había sacudido mucho. Así es, Su Majestad. Yenica se sorprendió. Yenicarina se aferró al brazo del rey, actuando linda. Parpadeó y susurró como un pájaro cantor. ¿Por qué todos actúan así en un día tan feliz? Como decirle cosas groseras a la princesa o enojarse con su hermana menor. Starlina y Paellamién se estremecieron cuando la mirada de Yenicarina cayó sobre ellas. Yenica está muy triste. Hizo una mueca de lágrimas y se volvió para mirar a Aristín. Pronto seremos una familia, pero no puedo creer que esto suceda la primera vez que nos vemos. ¿Qué pasa si la princesa no entiende y cree que no nos gusta? Era una cara linda y triste mezclada con agravios. Al ver que Aristín no daba ninguna reacción, Yenicarina se giró hacia ella y comenzó a hablarle en exclusiva. No sé por qué todo el mundo se comporta así contigo, princesa. Sus grandes ojos eran del mismo tono azul turquesa que los del rey. Yenica siente que tiene una hermana mayor más, por lo que hace que Yenica esté muy feliz, ¿sabes? Entonces ella se rió lindamente. Aristín, que todavía observaba en silencio este comportamiento, frunció lentamente los labios. Cuando Aristín le devolvió la sonrisa, Yenicarina le tendió la mano a Aristín de manera amistosa. Entonces, Yenica puede llamarte hermana Rine, princesa. La sonrisa de Aristín se profundizó. Por supuesto que puede. ¡Guau! Yenicarina sonrió brillantemente y puso sus manos sobre su pecho. Su expresión era tan hermosa como su gesto. Es como si estuviera mirando a mi hermana menor. Aristín sonrió levemente al recordar a su hermana menor en Silvanos. ¿Quieres decir, la segunda princesa? Sí, ella es muy bonita y encantadora. Ese era realmente el tipo de niña que era. Así estaba cuando Aristín la vio a muy corta edad, y lo mismo cuando Aristín la vio a través de la mirada del monarca. Ciertamente, ella era bastante encantadora incluso cuando me confinó. La leve sonrisa de Aristín se profundizó como una flor en flor. ¿Piensas en Yenica como tu hermana menor? De eso me hace muy feliz. Yenicarina se sonrojó como si estuviera avergonzada, pero parecía que no podía ocultar su alegría y emoción. Sus ojos brillaron con deleite y se curvaron en forma de media luna. Pero debajo de esa cara inocente había un proceso de pensamiento completamente diferente. Esto es tan fácil. Como era de esperar, este adorable rostro suyo era su arma más poderosa que funcionaba en todo. Incluso Aristín, una extranjera, fue capturada de inmediato y enamorada. Por otra parte, ella solo ha vivido sola en confinamiento, así que estoy segura de que con gusto se esforzará al máximo si alguien es un poco amable con ella. Después de que Aristín llegó a Irugo, probablemente estaba rodeada de gente de Irugo que era una cabeza más grande que ella. Entonces, cuando viera a alguien tan linda y encantadora como Yenicarina, por supuesto,
Su corazón se conmoverá. Además, mi estructura es un poco similar a la de ella, así que probablemente también le recordaré a su país de origen. La abuela materna de Jenny Karina era de un país extranjero. Entonces Jenny Karina heredó esa sangre y tenía rasgos más suaves en comparación con otros uruguayanos. Por eso le recordaba a la princesa a su hermana menor. Ah, qué aburrido. Ni siquiera puedo avergonzarla frente al padre real, y sería molesto si le gusto demasiado a esta idiota. Jenny Karina miró a su padre. El rey Irugo parecía satisfecho con Aristín. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. Por ahora, creo que debería actuar cerca de esta idiota. Solo así su padre estará feliz con ella. Pensemos en esto de una buena manera. Será más fácil apuñalarla por la espalda más tarde. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, se giró para mirar a Tarkan e inmediatamente hizo contacto visual. Jenny Karina le dedicó una sonrisa cortés y adorable. Sintió una punzada de placer cuando el disgusto apareció en el rostro de Tarkan. De todos modos, si persuado bien a esa princesa tonta, seguramente será útil para el hermano mayor. También podría aconsejar a Aristín que no se acercara a Tarkan. La princesa definitivamente añoraría el calor humano ya que había estado sola por mucho tiempo. Estaba Jenny Karina, cuyo enfoque era brillante y amistoso. Luego estaba su temible compañero de matrimonio político que era grande, rudo y manchado con sangre demoníaca. Además, no amaba a la princesa. Solo piensa, ¿contra quién se protegerá la princesa? Bien, eso será muy divertido en realidad. Jenny Karina sonrió suavemente a Aristín. Hermana Rini, si hay algo que le molesta durante su estadía en el palacio, debes decírselo a Yenika. Yenika te ayudará en todo lo que pueda. Cualquier cosa, en realidad. Incluyendo su relación con tu esposo, quiero decir.